Buenos días. Vamos a trabajar algo ligero porque me han dicho que sea 40 minutos porque a las 11 hay que devolver el aula. Y como son varias clases, vamos a puntualizar lo más importante dentro del infección urinaria. Ya está, gracias. Entonces, vamos a trabajar sobre la infección urinaria. La epidemiología, siempre lo más importante que hay que rescatar es que es muy frecuente en los lactantes, en los pequeños. Cuando dan recién nacidos me genera una urosepsis, eso es importante. El lactato pequeño me puede generar una urosepsis. Y lo otro es que es más frecuente en los menores de 1 año, es más frecuente en el sexo masculino que en el sexo femenino. Es lo más importante para poder grabar. En las definiciones tenemos la pielonefritis aguda, que corresponde a desinfecciones de las vías respiratorias superiores. La pielonefritis es muy importante porque se puede presentar, llega a ustedes a emergencia un caso que el paciente viene con fiebre alta, está con 8 meses de edad y viene con temperatura de 40 grados. El pequeño no puede decirles me duele, me arde, no puede decirle nada. Solamente el hecho de que tenga un cuadro infantil nos obliga a nosotros, dentro de su protocolo, a descartar infección urinaria tomando un urocultivo. Si ustedes se encuentran neumonía, perfecto. Si ustedes se encuentran que tiene diarrea infecciosa, perfecto. Pero si ustedes encuentran alguna causa aparente, obliga a tomar un urocultivo para iniciar el tratamiento antibiótico rápidamente. La cistitis, que es de las vías urinarias bajas, suele ser febril y se presenta más en los niños mayores, en los niños que pueden decir me arde, orino a cada ratito, ¿no? O tengo disuria, ¿no? Que tienen disuria. Y en infección urinaria recurrente, ¿no? Es aquella que tiene 2 o más episodios de pielonefritis o una pielonefritis y otros episodios de cistitis, o que tenga 3 episodios de cistitis en 1 año. Eso es importante. Entre los factores de riesgo que tenemos, la apariencia de la enfermedad grave, el paciente que es menor de edad, ese paciente tiene mucho riesgo de hacer infección urinaria y hacer pielonefritis. Cuanto menor es el paciente, mayor posibilidad de infección urinaria. Los que tienen raza blanca, el sexo femenino, porque a partir del año de edad hasta que uno parte al cielo, la mujer es la que tiene mayor frecuencia de infección urinaria. Cuando hay anomalías estructurales tipo reflujo vesicoureteral, riñón multiquístico, poliquístico, también. Y hay un factor protector que es la lactancia materna. Se describe mucho en trabajos actuales que la lactancia materna protege contra cualquier complicación en infección urinaria, ¿no? Esa sería la idea. Pero también tenemos nosotros la bacteriuria significativa, aquel paciente que va a tener mayor de 100.000 colonias en un urocultivo, el urocultivo es el gol estándar, y en esa infección urinaria que le va a salir positivo, también el examen de orina también es patológico que el paciente tiene síntomas, pero lo que preocupa es cuando se trata de una bacteria asintomática, que eso es que tiene gérmenes, el urocultivo sale positivo en un chequeo y sin embargo no tiene un examen de orina patológico y no tiene síntomas. Entonces la bacteria asintomática también es un gran problema. Y la bacteria asintomática se refiere de que uno debe hacer todo el despistaje de causas de infección urinaria y si es que ya se descartó todo, en realidad solamente observamos, no damos tratamiento antibiótico a menos que tuviera sintomatología. Lo otro que tenemos que recordar es que existe la infección urinaria atípica, que es una infección, una pielonefritis que viene con fiebre muy alta, que puede venir con oliguria, con retención nitrogenada, de repente tiene una masa palpable en el abdomen, de repente tiene una injuria renal aguda, y esto va a favor de que el paciente tenga una infección urinaria atípica, la cual debería ser hospitalizado rápidamente. En cuanto a la etiología, la causa más frecuente sigue siendo la Escherichia coli. Se pregunta de examen, ¿a qué sería más frecuente en este caso? Por ejemplo, paciente de 5 años que viene por infección urinaria, ¿no? ¿Cuál sería el germen más común, más frecuente? Escherichia coli sigue siendo la causa más importante. Pero también puede haber proteus, puede haber Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas y el proteus, sobre todo cuando tienen estenosis pieloureteral, por ejemplo, cuando hay uropatías obstructivas. Los pacientes que tienen uropatía o inmunodeficiencia pueden hacer infección a Pseudomonas, pueden hacer cualquier infección a Gram positivo, pueden tener también a hongos. Y en el recién nacido lo frecuente es a Streptococcus, ¿sí?
En más del 95% de los casos, un único microorganismo es el responsable de la infección urinaria. En los recién nacidos y lactantes pequeños es la vía hematógena. Basta un foco infeccioso a cualquier nivel y toda la infección urinaria se disemina. En los niños más grandes en realidad es la vía ascendente. Entonces, ¿qué posibilidades hay de infecciones urinarias por vía ascendente? Cuando hay estreñimiento, las mujercitas, casi un 30% de las mujeres que tienen infección urinaria recurrente es por estreñimiento. Miren la importancia. Entonces, cuando un paciente tiene estreñimiento, hay que manejar el estreñimiento si nosotros queremos que resuelva la infección urinaria. ¿Qué otra cosa? Las vulvovaginitis, el oxiuro, que cuando entran las niñas pequeñas en los colegios, entra a la uretra, entra a la vagina y me genera molestias y de repente se convierte en una infección urinaria baja. ¿Sí? Entonces son cosas tan sencillas. ¿Qué otra cosa más? En los recién nacidos, hasta los 6 meses, la fiebre menor de 38,5 suele ser un poco más baja. Una fiebre sin foco y irritabilidad, ¿no? En la clínica puede haber vómitos, mala ganancia de peso, pobre succión, llanto durante la misión, sobre todo que no arriban en el peso. Es un signo muy común. En los recién nacidos suelen hacer hipotermia más que hipertermia. En los niños mayores ya es más fácil, hay un dolor abdominal en flanco fosa lumbar, náuseas, vómitos, disuria por la urgencia para visionar, fiebre, escalofríos y puño obstrucción lumbar positiva. Entre los síntomas en lactantes y niños, como es el resumen de todo, que hay fiebre, vómitos, letargias, pérdida de apetito, falta de metro, dolor abdominal, puede haber ictericia cuando se trata de recién nacidos o lactante pequeño. En los niños que son de menores de 2 años, dolor abdominal en el flanco, puede haber hematuria, irritabilidad, orina maloliente, ¿no? Entonces, los niños mayores pueden expresar su problema de la infección urinaria. El diagnóstico, vamos a ver, la sospecha de infección urinaria y la identificación del patógeno es muy importante. Entonces, si nosotros podemos aislar si es Escherichia coli, podemos dar el tratamiento que corresponde. Y con esto podemos hacer un diagnóstico de infección urinaria. En el estudio de orina, porque hay que tomar un examen de orina, es importante ver qué cosa. En el examen de orina puede encontrar leucocitos, puede encontrar hematuria, puede encontrar proteinuria, 1 o 2 cruces, y la presencia de cilindros leucocitarios me llevan al diagnóstico de pielonefritis. Eso es importante que ustedes lo registren, ¿no? La presencia de cilindros leucocitarios me hace pensar en pielonefritis y es una manera de, a través del examen de orina, más o menos saber si mi paciente se inclina hacia la pielonefritis o la infección urinaria baja. El urocultivo sigue siendo el gol estándar para la identificación del germen de infección urinaria. Los métodos de recogida de la muestra, acuérdense de cuando son recién nacidos, usualmente va a ser la punción suprapúbica, ¿no? Entonces en la punción suprapúbica más o menos se puede aplicar hasta los 2 o 3 meses, mientras, porque no hay mucha, ¿cómo se dice?, mucha capa de la pared abdominal y es posible hacerlo. Cuando somos un poquito mayores, lactantes, se podría hacer el cateterismo vesical para poder recolectar una muestra limpia y poder tomar el cultivo. No se hace si el paciente tuviera una infección de la zona genital, ¿no? Porque podría contaminarse. Y usualmente tenemos el método de la emisión limpia, que es en el frasquito, ¿no? En el vasito colector en los niños a partir de los 2 años que ya pueden miccionar. Y la bolsa colectora, si uno la coloca, lo ideal es que pudiera, ni bien micciona, entregarlo al laboratorio. No debería pasar más de 2 horas para que tenga validez. Ya está. Estos son los mismos métodos de recogido de las muestras. Vamos a pasar ligero para que no haya problema. La prueba estándar para cualquier forma de infección urinaria es el urocultivo, ¿no? Generalmente se va a indicar en realidad en todos los pacientes, porque para poder iniciar el tratamiento antibiótico tomamos la muestra de orina, inmediatamente empezamos el tratamiento de acuerdo al antibiótico más frecuente que tengan en el centro donde ustedes trabajan. Si el paciente tuviera fiebre y es un lactante pequeño, un recién nacido,
es importante tomar su PCR y hemocultivo para completar el diagnóstico de pielonefritis. Los lactantes y niños de corta edad con fiebre, afectación de estado general, y los lactantes de fase aguda, que es la velocidad de sedimentación y la PCR, ¿no? Y la procalcitonina, que también se preconiza para el estudio de la pielonefritis. También es importante considerar los estudios radiológicos. Entonces, los niños menores de 2 años, los niños con pielonefritis, bacteriurios menores de 1 año, los pacientes que tienen hipertensión, masa abdominal y que tienen hidronefrosis prenatal, es importante hacer todo el estudio radiológico para descartar la causa que pueda haber de infección urinaria. Y la ecografía me va a permitir saber si tengo riñones grandes, riñones pequeños, si hay ectasia o hay retención de orina, ¿no? Entonces, es un estudio de imagen que es muy importante. No me da el diagnóstico completo, pero me puede inducir a decir este paciente requiere mayor estudio. La cisturetografía retrógrada postmisional, que es el método de elección para descartar reflujo vesiculolateral. Recuerden que el reflujo vesiculolateral es la causa más frecuente de uropatía obstructiva asociada a infección urinaria recurrente. Entonces, por favor, ahí se tendría que tomar una cisturetografía. Ahora existe la pielografía, la gamografía renal, radiograma, la urografía, la ataque helicoidal, endoscopía virtual, pero ahora tenemos el gran problema que si nosotros irradiamos al paciente, una tomografía es como que le tomáramos 4 radiografías de tórax. Entonces tenemos que evaluar cuál es el método diagnóstico por imagen que sería más útil para nuestro paciente, para que podamos coordinar con urología, por ejemplo, si hay algo que hay que operar, para que solamente se toma lo que es específico para esa operación, porque la irradiación lleva a cáncer, que es algo que anteriormente no teníamos en consideración hace años atrás, pero ahora sí tenemos que tener en cuenta. Entonces, estas son las ventajas. Por ejemplo, ultrasonido detecta tamaño y forma renal, hidronefrosis, megaureter, ureterocele, megaureter. Después, para la cistografía, anatomía de uretra y vejiga, la detección del reflujo vesiculolateral, como dijimos. También existe la cistografía isotópica, da menos radiación, pero a veces ocurre que no me puede dar los datos exactos que requiere el paciente. La gamografía renal condensa, que me permite detectar daños renales. ¿Se acuerdan que el objetivo del tratamiento de la infección urinaria es prevenir la formación de cicatrices renales para evitar llegar a la enfermedad renal crónica o para evitar la formación, para evitar llegar a hipertensión arterial o enfermedad renal crónica? Eso es importante. En el diagnóstico, entonces, en el protocolo de estudio por imagen tenemos todos los estudios que estábamos diciéndoles. En el tratamiento va a depender si el paciente es un recién nacido, sigue siendo la ampicilina con gentamicina el tratamiento de elección. También puede ser una cefalosporina de tercer nivel asociada a un aminoglicosio, sobre todo la gentamicina, como tratamiento de elección. Si los pacientes son lactantes, podemos utilizar, si el paciente tiene pielonefritis, de todas maneras tiene que haber un tratamiento parenteral. ¿Para qué? Tiene que ser hospitalizado cuando es menor de 2 meses, menor de 3 meses, menor de 2 meses. Cuanto más pequeñito es, debe ser hospitalizado primero para dar tratamiento antibiótico parenteral. En segundo lugar, para dar hidratación adecuada, ¿no? En tercer lugar, para planificar el estudio que se va a hacer para el paciente, para el estudio por imagen, para encontrar la causa de la infección urinaria. Cuando se trata de un paciente que viene en forma ambulatoria, tiene fiebre 38, 38,5, pero no hay síntomas generales, no hay escalofríos, no hay malestar general, entonces puede ser manejado ambulatoriamente. La pauta de tratamiento antibiótico en niños con infección urinaria, tenemos infección urinaria febril, que es la pielonefritis aguda, como les dije, ampicilina más aminoglucósidos. Si son más grandecitos, son lactantes aminoglucósidos solo, cefalosporina de tercera, como dijimos. En infección urinaria bancrocititis aguda, podemos usar la amoxicilina con ácido clavulánico, la cefalosporina de primera generación, la nitrofurantoína. Estos son medicamentos que tenemos a mano. Los periodos de tratamiento deben prolongarse de 7 a 10 días hasta 12 días. Si el paciente tiene pielonefritis, puede llegar a 2 semanas de tratamiento. Si evoluciona adecuadamente, puede tener el tratamiento ahí. Si el paciente está complicado, el tratamiento va a depender también del control que podamos hacer
estando hospitalizados con un neurocultivo. No usar tetraciclinas ni fluoroquinolonas cuando son muy pequeños, a menos que no tuviéramos otro medicamento para poderlo tratar. ¿Cuáles son las condiciones de riesgo elevado de niños con infección urinaria de edad menor de 2 años? La sospecha de pielonefritis cuando hay fiebre elevada, como dijimos, efecto séptico, dolor abdominal, vómitos, y acuérdense que hay que tomar el hemograma, los reactantes de fase aguda, la interleuquina, la procalcitonina y la capacidad de concentración, ¿no? Entonces, cuando hay una infección urinaria complicada, hay que recordar y descartar que no tenga una malformación congénita asociada. Profilaxis. Cuando un paciente tiene una historia, viene a nosotros y ya viene con una historia de haber tenido 2 o 3 episodios de infección urinaria, es importante poder cumplir con antibiótico. Por ejemplo, si empezamos con amóxicillin clavulánico, la 4ª parte de la dosis que se usa normalmente como mantenimiento mientras terminamos todos los estudios para evitar que repita otra infección urinaria. Entonces, si es que tiene presión, cuando tiene reflujo vesicular grado 3-4 en menores de 5 años, en las uropatías obstructivas, en la disfunción vesical, infección urinaria recidivante, siempre y cuando el paciente tenga clínica. ¿Qué criterios de hospitalización tenemos? En lactantes menores de 3 meses, cuando hay sospecha de anomalías geniturinarias, cuando hay un síndrome febril y de aspecto tóxico, cuando hay trastornos hidroelectrolíticos, cuando hay imposibilidad de la terapia oral o de control de la misma, cuando hay cuidado deficiente, cuando ustedes se dan cuenta que la madre no cumple el tratamiento porque no tiene el criterio para poder, o la responsabilidad para poder hacerlo, ¿no? Entonces tenemos que, por amor al paciente, por una urgencia de poder evitar que se dañe más o que vaya a llegar a formación de cicatrices renales, tenemos que ayudar, ¿no? Entonces, cosas importantes para recordar. 1. Los recién nacidos les van a hacer infección urinaria por vía hematógena, no pueden focalizar, les van a hacer urosepsis. Los niños menores de 2 meses deben ser hospitalizados para dar tratamiento antibiótico, para poder hacer una buena vía, para entrar una buena hidratación, porque tenemos que asegurar que come, que tome líquidos. En tercer lugar, para poder establecer el patrón de estudio radiológico que requiere el paciente. Recordar que el estreñimiento es causa de infección urinaria recurrente en las niñas. Recordar que el reflujo vesicular es la causa más frecuente de infección urinaria asociada a uropatía obstructiva. Pero no solamente es darle tratamiento antibiótico, sino tener ciertas consideraciones especiales que son muy prácticas, ¿no? Una es que cuando la criatura va al baño, va a orinar, sobre todo las mujercitas, ustedes han visto a veces las chiquitas, por no perderse el juego, el comentario con las amiguitas, parece que bailara esos bailes de Grog y dice todo, y se aguanta y no puede orinar, ¿no? Y no va al baño. Entonces tenemos que hacer que las niñas que ya orinan por sí solas, que ya saben orinar a partir de los 2 años, deben ir al baño cada 3 horas, cada 2, cada 3 horas, enseñarles a sentarse en su vacío para poder hacer la pichi. Termina de orinar, se le dice un poquitito más por la mamita, la aplauda, orina un poquito más, otra vez, ahora por el papito y aplaude 3 veces por cada vez que van a visionar. Es básico e importante para evitar que hayan esas vejigas retencionistas, ¿no? Que es funcionales por mal hábito o porque en el colegio no les dan permiso para ir al baño, ¿no? Para evacuar. Entonces tiene que ir de todas maneras. Cuando son más pequeños, menores de 2 años, y tienden a hacer infección urinaria y se ve en la ecografía que la vejiga tiende a retener pichi, también algo que puede ser muy práctico es poner un pañalito, una toallita un poco calentadita, ¿no? En el bajo vientre, y eso estimula que salga la pila, así como cuando ustedes bañan a una criatura y se sale la pichi porque el baño es tibiecito, es el mismo mecanismo. Lo otro es que tomen mucho líquido para que haya una buena limpieza. A través del agua se pueda limpiar la vejiga. Y lo otro es que hay que enseñar a las niñas que hay que limpiarse de adelante para atrás. La infección urinaria por eso es más frecuente en las niñas mujeres. Siempre recordar que el examen clínico que tiene que examinar, porque puede tener hipospadia, el varoncito, la mujercita puede tener sinequia de graves menores. La sinequia de graves mayores
lo diagnostica el pediatra, el neonatólogo cuando lo recibe al nacer. Pero de labios mayores muchas veces porque no hay higiene, la mamá primeriza tiene miedo, no le limpia bien y se pegan los labios. Y ahí alrededor de esa unión se acumulan los gérmenes. Y eso se resuelve realmente, ¿no? Entonces es todo lo que les quería transmitir, porque nos han pedido que seamos rápidos. Muchísimas gracias. Empezamos rápidamente. Sí, está proponiendo de apagar la luz. No se vería. No sé si será eso. Muy rápido. Se pasa muy rápido y muy lento. ¿Cómo se pilla la tarea? Sí, no se presentó tampoco. Le puso doctora. Sí, ahí hace. Sí, la anterior es López. Anteriormente. Buenos días. El día de hoy me toca darles la clase de injuria renal aguda. En el sílabo sale como insuficiencia renal aguda, pero actualmente ya es un término que ha caído en desuso, como veremos después. Vamos a tratar la definición. Se deben considerar varios factores en esta definición: la epidemiología, su clasificación clínica y con ello la fisiopatología, y por último todo lo que tenga que ver con el diagnóstico y tratamiento. En cuanto a la definición, tenemos primero la definición conceptual general que ha valido hace mucho tiempo, que es lo que significa el fallo rápido en horas o días nada más de la función renal. Y esto se va a expresar con la retención de una serie de productos tóxicos que nosotros medimos a través de la retención de la creatinina como expresión de los productos nitrogenados, además de una incapacidad de regular fluidos y electrolitos y un desequilibrio ácido-base. No debemos olvidar, dentro de lo que es la injuria renal aguda, que en muchos casos son oligúricos, es cierto, pero puede haber hasta un 40% que tienen un débito urinario conservador y sin embargo tener una injuria renal aguda. Por otro lado, también, por suerte, hay muchos casos que son reversibles en gran cantidad, en gran magnitud, no todos, desgraciadamente, como veremos al final. Y por último, no olvidar también de que puede tener múltiples etiologías como causa de injuria renal aguda. Además tiene también un impacto epidemiológico importante, en el sentido de que si es un paciente que ha adquirido la injuria a nivel ambulatorio, muchas veces puede ser prevenible, como veremos después. Por otro lado, si más bien adquiere la injuria renal aguda dentro de su hospitalización, esto va a empeorar enormemente su pronóstico y su mortalidad. Para diagnosticar más exactamente una entidad se usan biomarcadores. Bueno, en el caso de la injuria renal aguda usamos dos, lo que es la diuresis y la creatinina sérica.
En cuanto a la diuresis en la edad pediátrica, tenemos que considerar que oliguria se define variando según si es un niño menor de 1 año o mayor de 1 año. En niños mayores de 1 año se define como menor a 0.5 mililitros kilo hora, parecido al adulto, o de lo contrario, menor a 12 mililitros metro cuadrado hora. En mayores de 1 año se define como menor a 1 mililitro kilo hora, es más estrecho el rango. Por otro lado, también les debo insistir de que no todo paciente hace oliguria y tiene, sin embargo, injuria renal aguda. Como les dije, puede haber hasta un 40% que no la desarrolla. En cuanto a la creatinina sérica, también tenemos dificultades inherentes a este biomarcador para determinar injuria renal aguda. En primer lugar, muchas veces el paciente no tiene un valor previo con el cual yo pueda comparar que está ocurriendo un cambio agudo y por lo tanto una injuria renal aguda. Tenemos que suponer que era un valor normal propio de su edad, en otras palabras. En segundo lugar, es un indicador tardío. ¿A qué me refiero con eso? Para que pueda expresar una injuria renal aguda, la creatinina tiene que tener tiempo de acumularse y esto no ocurre de un minuto a otro. El daño puede haber ocurrido el día y recién poderse expresar en 48 a 72 horas, porque la creatinina no se acumula tan rápido, en otras palabras, y por otro lado tampoco es tan sensible. Para que esta creatinina se pueda acumular, tiene que haber una pérdida significativa de la masa renal. Si por ejemplo la injuria ha ocurrido, pero ha perdido solamente un porcentaje pequeño de masa renal y sin embargo hay injuria renal aguda, puede que nunca se eleve la creatinina y sin embargo de fondo hay una injuria renal aguda subclínica no diagnosticada, y que sin embargo va a estar empeorando enormemente el pronóstico de fondo de este paciente y las secuelas propias que podría dejar a largo plazo también en el mismo riñón. El tercer problema que tenemos con la creatinina es en la edad pediátrica, que tampoco tenemos un valor absoluto normal para hombre y mujer como existe en la edad adulta. Van a ver acá en la tabla cómo va variando después del primer mes, porque en el primer mes de vida, en la etapa neonatal, la creatinina encima es todavía aún más variable. En la primera semana tiene la creatinina de la madre. Si nació pretérmino, esa creatinina de la madre se bajará mucho más tiempo. Si nació a término y sin ningún problema, va a bajar después de la semana a los valores normales para un niño neonatal, un niño en etapa neonatal, y al primer mes llegar a 0.4. En el que nació pretérmino, este valor va a alcanzarse mucho más tardíamente y va a ir aumentando conforme pasen los años hasta llegar a la adolescencia, preadolescencia mejor dicho, con un valor de 0.3 y ahí seguir subiendo a los valores que ustedes están acostumbrados en la edad adulta. Por eso que en pediatría se prefiere usar más el filtrado glomerular para valorar esa función renal. Comprenderán que hay muchas masas, diferentes tamaños en la edad pediátrica, edades, sexo y masa muscular que van a determinar cambios muy profundos en esas creatininas. Para poder valorar cuán bien o mal está esa creatinina para el determinado paciente, muchas veces recurrimos al filtrado glomerular. El filtrado glomerular es igual al del adulto recién a partir de los 2 años de vida, con un promedio de 120 y un rango de 80 a 150 aproximadamente. Pero previamente, propio de la insuficiencia renal fisiológica del recién nacido, este riñón va a tener filtraciones menores sin estar en insuficiencia renal y conforme va madurando va a ir llegando a los 2 años recién a este valor. La otra diferencia que tenemos en pediatría también es que no usamos la fórmula para estimar filtrado glomerular de Fox-Roth o la MRDR que ustedes conocen, sino la fórmula de Schwartz, donde K va a variar de acuerdo al tamaño del paciente y no se va a usar peso sino talla para determinar el filtrado glomerular que ustedes conocen de promedio 120 mililitros por metro 73 por minuto. Si es que el laboratorio no usara YAFE, recuerden que el factor es otro, es 0,4, pero muchos se usan el YAFE como método para determinar creatinina, por lo tanto, en nuestro medio sigue muy válido estos factores. En vista de tanta inexactitud con respecto a la creatinina, lo tardío y poco sensible que es, se está trabajando muchísimo en otros biomarcadores para poder diagnosticar mucho más precozmente esa injuria renal aguda que va a empeorar tanto el pronóstico del paciente. Tenemos acá los más avanzados en su estudio, pero hay muchos más. Lo que queremos es, por un lado, poder tener un diagnóstico más temprano, pero no solamente eso, sino un diagnóstico más específico, porque como les mencioné, hay múltiples
causas de injuria renal aguda, múltiples etiologías, y si estos marcadores a su vez me pueden marcar a qué nivel está ocurriendo la injuria, yo podría probablemente a futuro también modificar el curso de la enfermedad por tratamientos más específicos, no solamente por que más temprano el diagnóstico, sino porque sé a qué nivel está ocurriendo. Esa es la importancia de todas estas investigaciones que están ocurriendo ahora y que espero que para las generaciones de ustedes puedan hacer mejores diagnósticos y separar un poco más este gran fardo que significa la injuria renal aguda, que lo que significa es en verdad comprender muchas etiologías, muchas causas y probablemente muchas fisiopatologías diferentes y por lo tanto tratamientos y prevenciones diferentes. En vista, en los años, hace unos 20 años ocurrió una gran profusión de estudios científicos que informaban la mortalidad y curso de la injuria renal aguda. Sin embargo, se vio de que no se podían comparar entre ellos porque usaron criterios muy disímiles entre ellos para decir estamos con injuria renal aguda. Por eso es que hubo unas reuniones de consenso ya desde el año 2002 para poder definir un solo criterio para injuria renal aguda. Eso fue lo que significó RIFLE, que viene de un acrónimo que ustedes pueden leer acá, y posteriormente se agregaron otros criterios más en el 2007 con la reunión aquí. Ambos casos usan criterios de creatinina y filtrado glomerular para definir grados de injuria, y en RIFLE además de 2 grados de progresión de enfermedad renal. Lo interesante en este caso es, para tomar en cuenta, es que no sabemos si este grado de deterioro de creatinina corresponde a este grado de disfunción en cuanto a la diuresis. De repente corresponden a niveles diferentes, pero es lo que ahorita tenemos que considerar eso. Lo otro novedoso que tiene con respecto con respecto al RIFLE es que estos cambios iniciales para hacer el diagnóstico inicial de injuria renal aguda es dentro de un plazo de 7 días, la elevación de creatinina que ustedes ven acá. En cambio, aquí considera, además de ese criterio, una elevación solamente de 0.3 en 48 horas, independientemente del nivel basal que ustedes tengan, lo cual hace que podamos también diagnosticar formas más precoces de injuria renal aguda. Ninguna de las dos anteriores ha sido validada en pediatría. En el año 2007, por eso, comienzan a estudiar situaciones pediátricas y se llega a una reunión de consenso con el PEN-RIFLE, que este sí ha sido validado en pediatría. Lo novedoso que tenemos acá es de que no usan valores absolutos de creatinina, sino depuración de creatinina con esa disminución progresiva. Y otra cosa importante, que para llegar al nivel 3 no necesito que esté en 4 de creatinina, porque basta nomás que yo haya disminuido una depuración a menos de 35. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Si es un niño pequeño y con 1 de creatinina ya tiene una depuración tan deficiente como 35, ya está de frente en nivel 3 y no necesariamente esperar a que tenga 4 de creatinina como un adulto. En el 2012 se juntan todas las formas de definición de injuria renal aguda a través de la guía CADIGO en una sola, y resume absolutamente todos los criterios que se pudieron aprender en ambos casos con respecto a RIFLE aquí, como también la parte pediátrica. Esto es lo que se postula hoy en día que debe usarse tanto en adultos como en pediatría para que los reportes sean uniformes y se puedan comparar entre ellos y sacar mejores conclusiones. Lo importante, además de en esta definición estandarizada, es que se deja de hablar con respecto a lo que son los términos de insuficiencia renal aguda que ustedes conocen anteriormente, o de ira renal, como si esta no estuviera parte dentro de todo un proceso dinámico que puede intercambiarse. A partir de ahí, para la definición, todo se llama injuria renal aguda. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que se ha visto con estas formas de diagnosticar, que con ellas podemos hacer criterios pronósticos de morir y mortalidad. Ya estando un paciente en un determinado estadio, podemos saber si su pronóstico va a empeorar o no. También tiene criterio pronóstico con respecto a tipo de hospitalización, con respecto a necesidad de diálisis, de la importancia de poder evaluarlo de esta manera.
Aún así, como les explico, tenemos problemas de diagnóstico tardío a pesar de esta definición estandarizada. Muchas veces se posterga la determinación de diuresis, el control de diuresis, se posterga también la determinación de creatinina sérica, porque no se toman en cuenta pacientes que pueden ser de alto riesgo, que ya pueden estar haciendo injuria renal aguda. No se olviden que a diferencia del infarto y de otro tipo de patologías graves agudas, la injuria renal aguda es asintomática muchas veces, no duele, en otras palabras, como para que uno pueda precozmente pedir un electrocardiograma, una troponina, ¿me entienden? Entonces uno tiene que tener mucha suspicacia para ya determinar ese 0,3 de elevación. Quienes tenemos que siempre pensar que podría potencialmente ser una injuria renal aguda, justamente todo este listado que tenemos acá, pacientes que están hipoperfundidos, con hipotensión, hipovolemia, pacientes que tienen patología de órganos importantes, cardíaca, hepática, pero sobre todo es muy propenso a ser una injuria renal aguda, paciente que tenga enfermedad renal crónica subyacente. A él lo tenemos que monitorizar mucho más cercanamente, como también el paciente séptico. Son quizá las dos poblaciones más importantes dentro de todo este listado que ustedes ven acá, aparte de pacientes muy graves, pacientes que están usando nefrotóxicos. La edad neonatal también tiene criterios propios, como verán ustedes acá, pero sobre todo nunca olvidarse el paciente que nació muy pretérmino, como aquel que tuvo mucha asfixia perinatal. Es decir, todos los estados donde hay una enfermedad o estado crítico, donde nosotros precozmente, quizá cada 48 horas, deberíamos estar monitorizando la creatinina y la diuresis. Mientras más tardío el diagnóstico de la injuria renal aguda, comprenderán que van a pasar rápidamente a un estadio 3 y el pronóstico va a empeorar enormemente. Desde el punto de vista epidemiológico, tampoco hay mucha información fidedigna y completa. Se sabe que en general, en un hospital general, pueden encontrar hasta un 2 a 3% de injurias renales agudas, pero definitivamente si estamos en una unidad de cuidados intensivos pueden ver cómo aumenta esta incidencia, y a su vez si está un paciente en ventilación mecánica, de drogas vasoactivas. En general, cualquier paciente grave que encima cumpla con estos criterios puede tener hasta un 80% de incidencia. También la mortalidad puede ser en promedio de 14, 20%, pero esto aumentar enormemente el 60-80% si estamos hablando más bien de un paciente delicado en UCI o en una unidad neonatal. No se olviden también que en nuestro medio, en países del tercer mundo, la incidencia y la mortalidad desgraciadamente es también alta por la pobre cobertura de salud y lo tardío de los diagnósticos. Ahora hablando de lo que es la fisiopatología y las etiologías, definitivamente ahí sí nos basamos mucho en lo que es la fisiología básica del riñón, donde ustedes conocen que hay 3 niveles importantes. Por un lado, un adecuado flujo que implica no solo arteria y vena principal, sino también la circulación intrarrenal que va hasta lo que es el capilar glomerular. Por otro lado también la integridad del parénquima, es decir, la integridad de aquella nefrona, que es la unidad estructural, y por último asegurar una adecuada salida de lo que es la parte urológica. Desde ese punto de vista, sin embargo, la clasificación clínica sí rescata este tipo de clasificación. No me refiero al diagnóstico, la clasificación clínica, porque gracias a esta clasificación clínica que es tan antigua de prerrenal, renal o posrenal, que todos ustedes ya conocen, es que podemos definir más adecuada y ordenadamente lo que son las etiologías y por lo tanto después nuestro tratamiento. Desde el punto de vista prerrenal, son todas las causas de hipoperfusión renal que ustedes pueden tener en mente. No solamente tenemos una falla de bomba cardíaca, que puede ser la causal de esta injuria renal aguda, sino que más que nada, lo más frecuente son estas pérdidas del volumen extracelular intravascular, sobre todo las pérdidas gastrointestinales en nuestros países es lo que está en la cabeza, es la causa más frecuente de injuria renal aguda en países del tercer mundo como los nuestros, pero tampoco debemos olvidar pérdidas por piel, como es por ejemplo un gran quemado y estas otras patologías menos frecuentes, pérdidas por vía urinaria, aquellos estados con diuresis severas como también pérdidas sanguíneas, y a su vez también una mala distribución del volumen extracelular, como es por ejemplo la hipoluminemia, los estados edematosos, hipoluminemia, síndrome nefrótico, enfermedad hepática, todas ellas pueden llevar en estados más extremos a injuria renal aguda, como también a sepsis por vasodilatación y por lo tanto hipoperfusión renal.
La injuria renal aguda, una vez establecido estas causas que les he mencionado, a lo que van a llevar es una disminución del flujo sanguíneo renal, porque definitivamente cuando tenemos esos estados de hipoperfusión, la vasoconstricción sistémica va a redireccionar el flujo hacia corazón y cerebro, que son los órganos preferentes en esos estados, y se va a sacrificar al riñón. Ese pobre flujo renal definitivamente lleva a una disminución del filtrado glomerular, pero en esos casos donde hay pues justamente a nivel sistémico una gran liberación de hormona antidiurética, del sistema simpático, entre otros, internamente en el riñón también se activan mecanismos de autorregulación interna, que significa una vasoconstricción de la arteriola aferente a través de un aumento de prostaglandinas internas en el riñón, como también a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona una vasoconstricción eferente, y a su vez, aparte de estos dos mecanismos, también el reflejo miogénico intrínseco que tiene el riñón, que también va a potenciar esa vasoconstricción aferente en el nivel glomerular. Con todo esto se mejora lo que es el flujo intrarrenal y se restablece un filtrado glomerular a pesar de la hipoperfusión sistémica que ustedes están viviendo. Si logramos de que la presión arterial media no esté en forma prolongada a un nivel bajo como es acá a menor de 60, o estos mecanismos internos no están bloqueados, teóricamente no debería ocurrir un daño estructural y solamente quedar en daño funcional y por lo tanto totalmente recuperable. El problema es que ocurran estos daños de hipoperfusión como deshidratación, sangrados, sepsis, en pacientes que ya tienen bloqueados estos mecanismos de autorregulación, como es por ejemplo el paciente que está usando ibuprofeno por la fiebre y se deshidrató. Ustedes se darán cuenta que están bloqueando un mecanismo compensador interno y van a hacer que esa deshidratación precipite un daño orgánico, porque ha estado con fiebre y antiinflamatorio en un estado de deshidratación. En segundo lugar, también aquellos que están usando inhibidores de enzima convertidora, los sartán, enalapril, o aquellos que están usando tacrolimus, ciclosporina, que inhiben el reflejo miogénico. Es decir, toda aquella droga que esté interfiriendo en el mecanismo de autorregulación va a tener riesgo de que esta injuria prerrenal pase directamente a un daño orgánico, porque se están bloqueando estos mecanismos compensadores internos a nivel renal. Desde el punto de vista fisiopatológico, en otras palabras, la ira prerrenal tiene una serie de mecanismos compensadores sistémicos que perjudican al riñón, pero también internos que tratan de rescatarlo. Todos ellos son los mencionados acá, y lo que van a tener como efecto es de que va a haber una gran reabsorción tubular de agua y sodio, secundariamente a todo este efecto, y eso lo vamos a notar con una gran disminución del volumen, pero a su vez esa orina va a estar con una concentración muy aumentada y el sodio urinario va a estar muy bajo, efecto de todos estos mecanismos compensadores sistémicos e intrarrenales. Eso es importante que lo tomen en cuenta, porque van a ser la forma como yo voy a diagnosticar que este paciente solo está en ira prerrenal y no está ya en una necrosis tubular aguda, como veremos después. En cuanto ya ahora al segundo grupo, que es la ira parenquimal intrínseca o renal establecida, que también le llamo, también se subdivide en tres grandes grupos: aquellas que son las tubulointersticiales, las glomerulares y las vasculares. Las más importantes y frecuentes a nivel mundial y también a nivel de nuestro país son las tubulointersticiales. A la cabeza, la necrosis tubular aguda, peor aún si está bajo efectos de nefrotoxinas. Son aquellas causas de ira prerrenal que ustedes han visto que han sido tratadas tardíamente, que acudieron tardíamente a un tratamiento médico y no pudieron compensar y terminaron en una lesión orgánica tubular. No debemos, sin embargo, olvidar que pueden existir iras de causa glomerular. En pediatría lo más frecuente es la posinfecciosa, que genera iras por suerte leves, no son severas, de buen pronóstico en la mayoría. Es raro que terminen en una diálisis, por ejemplo. Pero también pueden haber enfermedades sistémicas o primarias glomerulares que perjudiquen agresivamente ese riñón, lleven a una injuria renal aguda, y lo importante en estos casos es no solamente el tratamiento de la injuria renal aguda, sino de la causa de fondo con el tratamiento específico, si no queremos empeorar el pronóstico renal, es decir, generar fibrosis irreversible por no solamente dedicarnos a la injuria renal aguda y no a la etiología y tratamiento de la enfermedad de fondo.
A su vez también pueden ser causas vasculares, sobre todo las catástrofes vasculares de trombosis ocurren en la etapa neonatal, en la pediátrica, y la de microvasos es frecuente en niños menores de 2 años con el diagnóstico de urémico hemolítico, que es una lesión microangiopática por una toxina de la Escherichia coli que genera a su vez una diarrea disentérica. La ira porrenal puede ocurrir a cualquier nivel de la vía urinaria. No es tan frecuente, solo el 5 al 10% de los casos. Lo importante que ustedes deben tomar en cuenta es de que tienen que haberse afectado los 2 riñones. La obstrucción de un solo riñón puede causar dolor, hematuria, lo que ustedes deseen, pero no van a causar ira. La ira solamente ocurre si se afectan los 2, o es un niño con riñón único. Resumiendo, ustedes tienen desde el punto de vista clínico estas 3 formas de presentación. La más frecuente a nivel nacional y mundial es la ira perrenal, solamente que a nuestro nivel la ira perrenal es por vómitos y diarrea, pero a nivel mundial, en el primer mundo, es cierto, puede ser la ira perrenal la principal causa, pero son de pacientes hospitalizados, graves, con muchas comorbilidades, con cirugías grandes, sépticos, pacientes que antes se morían y hoy en día se rescatan, pero sin embargo por el mal estado general tienen gran incidencia de ira perrenal, y por el mal estado general también muchos progresan a la necrosis tubular. En nuestro país también la ira perrenal es más frecuente, pero como les digo, generalmente son causas ambulatorias de vómitos y diarrea, de pérdidas gastrointestinales, y la necrosis tubular aguda puede ocurrir desgraciadamente en esos casos, peor aún si encima está con sepsis. La fisiopatología de la ira ha sido sobre todo estudiada en lo que es la necrosis tubular aguda. Comprenderán si es una causa glomerular, urológica u otra vascular, puede tener una fisiopatología un poco diferente, pero lo que se conoce más es la fisiopatología de la necrosis tubular aguda, que es lo que les voy a pasar a resumir. A nivel macro, por así decirlo, lo que está ocurriendo es una lesión irreparable de las células epiteliales tubulares, no glomerulares, las cuales van a caer, dejar zonas denudadas y obstruir el lumen tubular, pero por otro lado también lo que va a ocurrir, estas zonas denudadas van a permitir retrodifusión de la orina filtrada con mayor daño intersticial. Desde el punto de vista ya más ultraestructural, este daño de hipoperfusión o hipoxia severa irreparable que está ocurriendo a nivel tubular, lo primero que va a ocurrir a nivel de los epitelios tubulares es que se va a depletar el ATP, y esto secundariamente va a generar un daño en el citoesqueleto. ¿Esto por qué es importante? Porque esta célula tubular ya no va a poder realizar las funciones que tenía encomendadas, como por ejemplo reabsorber agua y sal. Es por ello que desde el punto de vista analítico, que veremos después, y diagnóstico, vamos a ver que este túbulo, a pesar del estado de deshidratación, no va a ser capaz de absorber agua ni sal. Y eso es lo que nos lo va a diferenciar del estado prerrenal, que ustedes podrían tener en un inicio dificultad en descartar unos de otros, si ya llegó a tiempo o ya es una necrosis tubular aguda. A su vez, todo este daño epitelial y endotelial que está ocurriendo por hipoxia severa se va a perpetuar. ¿Por qué? Porque estos elementos dañados, estas células dañadas, van a estimular la aparición de componentes vasoactivos como la renina, angiotensina, aldosterona, la prostaglandinas, la endotelina, la adenosina, entre otros, y por lo tanto ellas perpetuar la hipoperfusión por vasoconstricción interna. En esa fase de instalación, el mismo riñón con sus mismos componentes vasoactivos está empeorando la hipoperfusión que estaba ocurriendo a nivel sistémico, y con ello magnificando el daño epitelial y endotelial. Ya en la segunda etapa, cuando se supone que a nivel sistémico ha mejorado la hipoperfusión, han rescatado al paciente, estaríamos en la fase de reperfusión. En esa fase de reperfusión, estos componentes vasoactivos que ustedes han visto en la anterior diapositiva ya no son tan importantes. Lo que es más importante definitivamente son las lesiones endoteliales y epiteliales que se están heredando en la primera parte, pero esas lesiones endoteliales y epiteliales están generando la activación de una serie de sustancias inflamatorias, como las que ustedes tienen mencionadas acá abajo, las citoquinas, quimiotácticas inflamatorias, moléculas de adherencia. Estas sustancias van a aumentar lo que es el daño de las células y por lo tanto el desprendimiento, obstrucción y fuga retrógrada que les mencioné
macroscópicamente en la primera diapositiva. Además de las células endoteliales propias dañadas, tienen también un efecto interno al caer y denudar el sistema vascular, porque caen, son lesionadas, van a generar también vasoconstricción muy poderosa de esos vasos sanguíneos donde el endotelio está dañado, y ellas endógenamente perpetuar esa hipoxia que ya a nivel sistémico no está ocurriendo. Comprenderán por qué también en la fase de reperfusión se sigue dañando el riñón. Estos factores que les he mencionado de inflamación y de vasoconstricción que están ocurriendo en esta etapa son muy importantes porque también tienen efecto a nivel sistémico. Acá solamente para traerles a colación algunos, como por ejemplo estos dos de interleuquina y factor de necrosis, que estarían empeorando la función ventricular cardíaca, o aquellas las citoquinas que están empeorando la función alveolar y pulmonar. Hay otras que afectan inclusive lo que es la tendencia a las infecciones sistémicas. Comprenderán por qué la injuria renal aguda no solamente es una enfermedad localizada, es una enfermedad sistémica, y por ello entenderán también por qué empeora tanto el pronóstico de la enfermedad de fondo si esta injuria se está estableciendo. La otra importancia en esta fisiopatología que les he mencionado es justamente a esos niveles que se está trabajando y estudiando para poder detectar factores de diagnóstico, como lo que les mencioné, más precisos que la creatinina, y también factores que yo pueda corregir para revertir esta injuria renal aguda. Hablando ahora ya lo que es la parte de diagnóstico y no la fisiopatología, el diagnóstico, no se olviden que tiene que siempre identificar tratamientos específicos y no solamente lo que es el tratamiento de la injuria renal aguda, para poder evitar que esta injuria dañe permanentemente el riñón o se perpetúe el daño, porque no he detectado las causas de la injuria que podría prevenir. No se olviden que, sobre todo si es un paciente que ha adquirido la injuria renal aguda en el hospital, en el UCI me refiero sobre todo, tienen normalmente más de una causa, no la más evidente, sino pueden haber otras causas escondidas que ustedes tienen que revertir para no empeorar el pronóstico. Por eso que, aparte de ver la parte etiológica, que vamos a ver en un ratito, también tenemos que ver todos los pacientes de riesgo para hacer un diagnóstico temprano. En cuanto a la etiología, aparte de ver las múltiples etiologías que puede tener el paciente, nunca olvidarse de que tenemos que hacernos además de dos preguntas. Si estamos ante una RC que se ha regularizado, es importante saberlo desde un inicio para no empeorar el pronóstico del paciente, y a su vez si es una IRA ya establecida, siempre preguntamos, ¿no estaremos ante una IRA renal a pesar de todo? ¿O es un paciente urológico que con una cirugía podría revertir totalmente el cuadro de fondo? Y por último, ver si estamos ante una complicación de la injuria renal aguda. El paciente cambia de día en día y la complicación que no tiene el día la puede tener mañana. Y si ustedes no la están monitorizando, el paciente puede complicarse severamente. Nuevamente acá repitiendo los mismos factores de riesgo que ustedes tienen que siempre tener en mente, porque esos pacientes son los que requieren monitorización cercana de la creatinina y de la diuresis para un diagnóstico precoz, y a su vez tratar todas las causas aparentes. El diagnóstico implica todo lo que es que ustedes ya conocen en sangre y en orina. Lo que sí quiero que tomen en cuenta es de que todos estos controles sería ideal que se realicen antes de que se haya dado el diurético, para no dejar de poder diagnosticar etiologías importantes. Si es que se puede, sería lo ideal. Si estamos, por ejemplo, con un paciente deshidratado por vómitos y diarrea, el examen de orina simplemente muestra cilindros hialinos y por lo demás no hay ningún cilindro hemático, leucocitario, granuloso, es decir, el sedimento es muy... probablemente estemos ante una ira renal. En esos casos vamos a tener que pedir indicadores de función tubular. Estos son muy valiosos porque me van a permitir descartar una ira parenquimal, es decir, descartar a aquel paciente que ya vino tardíamente. El sodio urinario, en el caso de la ira renal, como ustedes ya comprenderán, está muy bajo. La expresión fraccionada de sodio, por lo tanto, también, porque el paciente tiene un tubuli conservador que es capaz de responder a la aldosterona y también a la ADH, y por eso también la concentración o densidad urinaria y la polaridad urinaria están muy altas.
Si el túbulo es capaz de responder así es porque está indemne, está ileso y es por lo tanto una herida renal y funcional. En cambio, si es que un paciente deshidratado tiene un sodio urinario alto o una densidad urinaria baja, significa que el tubulín no está respondiendo y por lo tanto tiene una lesión tubular. Estaríamos ante una injuria renal ya establecida parenquimal. Si tenemos, por ejemplo, un paciente con diarrea, quizá disentérica, y encima se está presentando con palidez, nosotros estaríamos pensando que eso es una situación inusual. Las injurias renales agudas no suelen tener anemia, a menos que hayan tenido una hemorragia o una hemólisis, que es en el caso de este paciente que les estoy presentando. Con la plaquetopenia pedimos análisis para justificar una anemia hemolítica, y en ese caso estaríamos pensando en un síndrome urémico hemolítico, que suele ser una situación particular en pediatría, que no la ven por causa de diarrea infecciosa tanto en adultos, es bastante infrecuente. Si estamos con un paciente que se presenta hipertenso, con edema, hematuria macroscópica, y usamos la creatinina y vemos que está elevada, y en el examen de orina, aparte de los cilindros hialinos, van a encontrar cilindros hemáticos granulares, y tiene un antecedente faringoamigdalitis o impético, ustedes pensarán probablemente una estreptocócica, y por lo tanto van a ampliar sus estudios a complemento o IASO para verificar el diagnóstico. Se dan cuenta, de acuerdo al estado clínico y los antecedentes, ustedes van orientando también su plan de trabajo diagnóstico. Si es un paciente con fiebre, exantema, compromiso general, baja de peso, caída de cabello, tiene proteinuria y comienza a elevar la creatinina, obviamente estarán pensando en una glomerulopatía, ya sea primaria o secundaria, y en segundo lugar, tratando de diagnosticarla a tiempo. El sedimento suele ser también muy telescopado, en estos casos la presentación clínica muy agresiva, y lo importante es de que no deben retrasar el diagnóstico porque el tratamiento tardío deja demasiadas secuelas. Si es un paciente que a su vez tiene antecedentes de infección urinaria o le menciona vagamente que algo urológico tenía y se está presentando con una injuria renal aguda, muchas veces son pacientes que no orinan casi nada. La madre refiere tiene pañales secos, lo cual no es usual en un niño. Entonces vamos a pensar que de repente tiene un problema urológico. La ecografía renal en esta situación nos ayuda muchísimo, porque si un paciente que prácticamente está en anuria, no debería tener la más mínima dilatación. Si la tiene es porque estamos pensando en un problema obstructivo. No esperen dilataciones masivas para pensar en causa urológica, definitivamente bilateral, y tienen que llamar al urólogo a la brevedad, porque probablemente antes que una diálisis lo que está necesitando es una cirugía para resolver el problema de fondo. También la ecografía es muy útil en pacientes en los que sospechamos cronicidad. Son pacientes que tienen a veces antecedentes familiares de enfermedades hereditarias, como por ejemplo poliquistosis, o tienen problemas de Alport, por darles un ejemplo. Por otro lado, también tienen antecedentes personales de infección urinaria, y a su vez sospechosamente se presentan como niños pequeños, pálidos, con palidez terrosa. Con todo este prontuario uno piensa más bien es una enfermedad renal crónica que se está agudizando por esta diarrea, y tienen que ustedes diagnosticarlo a tiempo, y la ecografía también nuevamente de gran utilidad. En otras palabras, la ecografía es un método diagnóstico útil en la injuria renal aguda para estar seguros de que no es un problema urológico o un problema crónico que se está descompensando y que tiene tratamientos un poco diferentes que la injuria renal aguda sola. Aparte de la ecografía renal, se puede aprovechar para un ecodoppler para ver problemas vasculares como causa de injuria renal aguda. Otro método de imagen muy usado es la radiografía de tórax, no tanto para ver etiología, sino para ver complicaciones de la injuria renal aguda, como veremos después. Lo importante también que quiero resaltar acá, que no vayan a usar sustancias de contraste en paciente que ya está con injuria renal aguda, si no quieren empeorar mucho más también la evolución de esa injuria. Desde el punto de vista del examen físico también es muy valioso, no solamente para buscar etiologías y confirmar sospechas diagnósticas, sino también para ver complicaciones de la enfermedad de fondo y de la injuria renal aguda y tratarlas a tiempo. Definitivamente lo primero que uno hace en cualquier patología grave es ver que el estado hemodinámico no esté comprometido, y obviamente se trata como en primer lugar. No olvidemos también la función respiratoria, que a nivel
de estos casos de injuria renal aguda puede tener grados muy severos, como llegar inclusive al distrés respiratorio. Pacientes con distrés respiratorio o estado de conciencia comprometida pueden tener muchas causas para esa situación grave. No olvidemos que no solo suele ser una. Un paciente con distrés respiratorio puede ser por un problema intrínseco de la injuria renal aguda, como es la acidosis severa, la sobrehidratación con edema pulmonar, pericarditis, pero también puede ser por la anemia severa subyacente, puede ser también por patología pulmonar asociada, que ellos tienen alta tendencia a infecciones subgravadas como la neumonía, como también la enfermedad intrínseca del fondo, que puede estar también afectando el pulmón, como por ejemplo es en el lupus una alveolitis pulmonar. Por eso que es importante la placa de tórax, si se dan cuenta, tener una placa de tórax basal con la cual comparar y evolucionar estas complicaciones. Si se presenta un paciente en estado de conciencia siempre comprometido, siempre hay riesgo de convulsiones. Por eso es tan importante ver todos estos factores que podrían afectar y llegar a la convulsión, como son los trastornos metabólicos del sodio, el calcio o la misma uremia, como también la hipertensión descompensada o la misma enfermedad de fondo, que obliga inclusive una tomografía. Se darán cuenta, según todo esto, uno tiene que ir monitorizando a diario todos estos factores metabólicos y clínicos de peso, presión, como también calcio, sodio, urea, para evitar todas estas complicaciones temidas que hemos mencionado acá. En otras palabras, tenemos este listado grande de complicaciones de la injuria renal aguda. Las primeras las vamos a tratar ahora en el tratamiento, las últimas solamente para mencionar nuevamente que las convulsiones tienen múltiples etiologías y tienen que buscarlas y tratar todas. La hiperuricemia no suele ser un problema serio en la injuria renal aguda, a excepción que estemos en injurias renales agudas debidas a ruptura celular. Me refiero a lisis tumoral, hemólisis, rabdomiólisis. Ahí sí el ácido úrico puede subir peligrosamente y requerir un tratamiento particular, inclusive hasta diálisis. La malnutrición es importante porque los pacientes en IDA están hipercatabólicos, pero además porque muchas veces tenemos que restringir enormemente el volumen, y al restringir el volumen también estamos restringiendo el aporte proteico y calórico. No va a entrar en ese pequeño volumen y nosotros de día en día vamos a estar haciendo balances nitrogenados y calóricos negativos y generando malnutrición que empeora el pronóstico. Si una injuria renal aguda no se está compensando a tiempo y optimizando la nutrición, solo por ese factor a veces tenemos que indicar la diálisis para poder dar un aporte mayor de volumen y ahí ingresar todo ese aporte proteico y calórico que está necesitando ese paciente. Con respecto a la biopsia renal, la biopsia renal se indica raramente en injuria renal aguda. Se indica cuando no hay causa aparente. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces con el examen clínico, con los antecedentes y con los análisis de laboratorio logramos determinar la causa o las causas de injuria renal aguda, pero si no hay causa aparente tenemos que biopsiar, obviamente estabilizando al paciente primero. También si estamos ante una glomerulopatía rápidamente progresiva, no solamente para orientar el tratamiento de fondo, porque las glomerulopatías según el caso pueden tener tratamientos diferentes, sino a ver si ya dejó mucha secuela que podría marcar un pronóstico diferente. Y por último, son esos casos que no se están recuperando a pesar del mes o los 2 meses de evolución, que la gran mayoría de ellas se van a recuperar en esa etapa. Si no se recupera es porque estamos pensando en daños permanentes irrecuperables, que de repente la hipoxia, la hipoperfusión a la causa fue tan severa que ya generó necrosis cortical y por lo tanto va a quedar permanentemente en diálisis, o su recuperación va a ser muy pobre y en un futuro muy cercano va a requerir terapia de reemplazo renal permanente. El tratamiento tiene que ir dirigido a varios niveles. En primer lugar, insistiendo, siempre evaluar causas desencadenantes que el día de hoy no son aparentes y quizás recién mañana o pasado ustedes estén detectando, que son muchas veces varias. En segundo lugar, primer lugar, ver la parte de hemostasia. Definitivamente eso es lo que ocurre en cualquier paciente delicado, ver que estemos adecuando bien lo que es balance de líquidos, electrolitos, la presión arterial y lo que es anemia, ver que el estado hemodinámico y respiratorio no se estén alterando. En segundo lugar, tratar las demás complicaciones que vamos a ver ahorita y siempre desarrollar medidas preventivas porque son pacientes lábiles que con cualquier tratamiento equivocado que demos vamos a empeorar la injuria renal, como es perpetuar estados de hipoperfusión o dar más netrotóxicos, no reajustar drogas,
todo eso tiene que entrar a tallar para no empeorar la infuria renal aguda. Y la última pregunta que siempre tenemos que hacer: hoy día tendré que dializar o no es necesario todavía. Los trastornos hemodinámicos, como digo, se tratan primero. Si es un paciente deshidratado inestable, se le da un fluido que usted ya conoce. Siempre, eso sí es una particularidad en estos estados, sin potasio hasta que no tengan resultados. Suelen ser pacientes que ya vienen con una hipercalemia no diagnosticada y ustedes pueden complicarlo severamente. Si es que no lo compensa, tenemos que pensar en apoyo vasopresor. Si más bien compensa pero permanece oligúrico, nunca olvidarse que debemos continuar con restricción de volumen, más bien para no complicarlo más. En cuanto a las complicaciones, la primera complicación, la más frecuente, definitivamente es sobrecarga de volúmenes. Por eso que nosotros tenemos que monitorizar siempre el peso y balance en estos pacientes para no generar nosotros en los días subsiguientes esta sobrecarga. Las complicaciones de la sobrecarga pueden ir desde un simple edema periférico hasta un derrame pleural, hipertensión sostenida o inclusive edema pulmonar. Muchas de estas complicaciones las vamos a ir controlando con una placa de tórax para comparar cómo está yendo nuestro tratamiento. El tratamiento definitivamente es el balance negativo, que podemos mejorar si es que responde a diuréticos, también con diuréticos, pero definitivamente la restricción de volumen está a la cabeza, hacer un buen balance. Si a pesar de los tratamientos que nosotros estamos indicando no logramos y vemos que de día en día aumenta la sobrehidratación, no vamos a esperar a que haya hipertensión severa o edema pulmonar para pasar al siguiente tratamiento, que sería la diálisis. Si es un paciente hipertenso, que no olvidemos que en pediatría en los pacientes preadolescentes se diagnostica con un percentil mayor o igual al percentil 95. La presión arterial, la principal causa es nuevamente sobrehidratación, pero también puede ser causa intrínseca renal, que no se va a corregir con solamente restringir volumen, sino vamos a tener que dar definitivamente antihipertensivos, pero nunca usar IECA o ARA, lisinopril, captopril, todos estos tipos de medicamentos, porque por un lado van a bloquear mecanismos de autorregulación, como mencioné antes, y en segundo lugar porque son ahorradores de potasio y van a empeorar una complicación seria que es la hipercalemia. Si no responde al balance negativo, si no responde a los antihipertensivos, estaremos pensando en dializar al paciente, porque la hipertensión severa puede llegar a complicaciones graves, como es el problema del accidente vascular cerebral, edema pulmonar, precipitar problemas cardíacos, entre otros. La hiponatremia es el trastorno metabólico más frecuente, la principal causa es la dilucional y el tratamiento sigue siendo el mismo, balance negativo. Se darán cuenta lo importante del balance y del peso diario para evitar una serie de complicaciones graves que aumentarían la mortalidad. El sodio normalmente está alto, el sodio total, pero sí, y por lo tanto el tratamiento es solamente balance negativo, pero si es que el sodio está muy bajo, podría dar la complicación más temida, que es la encefalopatía y la convulsión. Si el sodio está muy bajo, menos de 120, habría que dar también un bolo de sodio para sacarlo de esa gravedad. Si el balance negativo no está corrigiendo el problema y aumenta de día en día la hiponatremia, obviamente también tendremos que indicar diálisis. La hipercalemia es el otro problema metabólico grave, quizás menos frecuente que la hiponatremia, pero por gravedad es muy importante de monitorizarla diariamente, muchas veces cuando el paciente está muy delicado y después en forma más espaciada. Ya sabemos que los síntomas son muy inespecíficos, adormecimiento, debilidad, pero el síntoma más grave quizás sea el de la arritmia, que puede llegar a un paro cardíaco por la despolarización de las membranas. Tenemos que limitar, no se olviden, todo aporte de potasio. Mientras este potasio esté normal o alto, debe ser restringido en cualquier aporte hasta que el paciente restablezca la diuresis y podamos confiar en que el riñón será capaz de eliminarlo. Y también reconocer que hay estados donde la liberación intracelular de potasio es muy alta, como ocurre en las rupturas celulares, lisis celular por lisis tumoral, rabdomiólisis, estados muy hipercatabólicos, sepsis, entre otros. El tratamiento de hipercalemia es el mismo que ustedes conocen de adultos. El gluconato de calcio está dirigido para estabilizar membrana
y hay otros que están dirigidos para ingresar el potasio al intracelular, como son las nebulizaciones de salbutamol y el bicarbonato. Hay otros que están dirigidos para eliminar potasio, que son las resinas de intercambio iónico a nivel intestinal, o la diálisis, que sobre todo se recurre si es que nuestro tratamiento está fracasando y sigue avanzando la hipercalemia y poniendo en riesgo al paciente. La acidosis metabólica es el otro trastorno metabólico que se puede presentar. Generalmente no se trata si el pH no ha bajado severamente, ni tampoco el bicarbonato. Acá tienen ustedes los valores, o el PCO2 tampoco se está consumiendo severamente. Generalmente no se trata porque el dar mucho bicarbonato también es mucha carga de sodio, también necesita volumen para poderse administrar, y a su vez en pacientes delicados, como por ejemplo pacientes neonatales, está descrito hemorragias intraventriculares de presión miocárdica. ¿Entienden? Porque uno no debe abusar del bicarbonato, pero si está muy afectado definitivamente sí hay que darlo. Peor aún si es que estamos ante un problema de hipercalemia, porque como ustedes saben, la acidosis potencia la hipercalemia y hay que tratarla con bicarbonato. Si nuestro tratamiento no es efectivo, debemos también quizás hasta pensar en diálisis. Hay estados de acidosis muy severas que no podemos ni con bicarbonato compensar y tienen que dializarse, pero no es lo frecuente. En otras palabras, todas las complicaciones previas que he mencionado se tratan también con hemodiálisis o diálisis peritoneal. Pero no se olviden que la diálisis no hace milagros. Es cierto, hay que indicarla precozmente antes que cualquiera de estas complicaciones sea severa, sobre todo si nosotros lo estamos monitorizando diario. Pero aun cuando le indiquemos, el tratamiento de prevención de todas estas complicaciones continúa. La diálisis puede regular el líquido, presión, pero si ustedes liberan el volumen en demasía, tampoco va a poder compensarlo adecuadamente. El tratamiento médico es la base de cualquier tratamiento de injuria renal aguda. La monitorización diaria, y a veces hasta 2 a 3 veces al día, de todo lo que he mencionado, es obligatoria. No se sustituye por una diálisis de ninguna manera. La diálisis es un coadyuvante más, pero no los diga a ustedes de esa otra monitorización que han visto tan importante para evitar todas estas complicaciones. Otras indicaciones de diálisis es, como les dije, una malnutrición que se nos está acumulando y que nos está obligando a hacer una restricción muy prolongada, y el paciente va a aumentar su mortalidad por malnutrición. Y en pediatría también existe la indicación última, que es de dializar sustancias tóxicas, como son los errores innatos de metabolismo, que se pueden dializar esas sustancias tóxicas o cuando hay ingesta de alguna sustancia. La diálisis puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal. En nuestro medio se usa más diálisis peritoneal en los pacientes pequeños porque no tenemos las facilidades técnicas de hacer diálisis continua, como es la hemodiafiltración continua o la hemofiltración continua, que sí existe en otros países, porque técnicamente se necesitan máquinas especiales que no tenemos, son sumamente caras, y comprenderán por qué es que no existe en nuestro medio para pediatría. Existe para edad adulta, eso sí ya está ocurre en la UCI, pueden ver eso, pero en la edad pediátrica, pacientes muy pequeños, la diálisis peritoneal sigue siendo el pilar. Pacientes mayores, adolescentes, usamos también con alta frecuencia hemodiálisis. El pronóstico definitivamente depende de la causa de fondo y también de las comorbilidades o problemas que se le van a ir asociando. En general, la IRA va a empeorar y aumentar la mortalidad de cualquier paciente que ustedes evalúen. En la población general se cree que la mortalidad del paciente que adquiere la injuria renal aguda en la población puede ser del 20%, aún así es alta si se dan cuenta, si ya hace una injuria establecida, pero el paciente crítico puede aumentar la mortalidad a veces hasta el 80% solo por tener injuria renal aguda asociada. Esta mortalidad va a ser mayor si es una injuria renal aguda oligúrica, y definitivamente la sobrehidratación empeora enormemente el pronóstico. Se dice que si tiene una sobrehidratación de más del 20%, este paciente aumenta solo por ese motivo en un 60% la mortalidad.
se habrán dado cuenta, no solamente por las complicaciones, inclusive por la mortalidad, lo importante que es una buena monitorización tan pronto ustedes detectan una injuria renal aguda, con peso, balance, y llamar precozmente al nefrólogo para una diálisis si ese tratamiento está fracasando. No van a aumentar ustedes empeorar el pronóstico y aumentar la mortalidad por dejar a un paciente en una sobrehidratación severa. Desgraciadamente en nuestro medio, cuando ingresa el paciente ya viene bien sobrehidratado, no es que nosotros hayamos tardíamente diagnosticado y generado esa sobrehidratación. Por eso que la mortalidad en nuestro medio, a pesar de que son actividades en la comunidad, muchas veces el pronóstico puede empeorar tanto. Definitivamente el paciente que tiene cirugías grandes va a tener peor pronóstico, el paciente que está muy séptico también. No se olviden que el retraso en el diagnóstico también empeora el pronóstico. La causa de muerte principal es la infección sobreagregada. No se olviden que son pacientes sépticos, pero también por injuria renal aguda se predispone a más infecciones, pero también hay complicaciones cardiovasculares, gastrointestinales. La hiperpotasemia o el fracaso de la diálisis puede ser causa de mortalidad, pero es baja, del 1 al 2%. Pero eso no, y vuelvo a insistir, eso no significa que no sea la injuria renal aguda la importante que está empeorando todo ese pronóstico y agregando todas estas complicaciones. Tiene una intervención activa. La injuria renal aguda aumenta la mortalidad, ella sola es un factor de riesgo de mortalidad. La historia natural, ya para terminar, en cuanto a lo que es injuria renal aguda, un buen grupo, como en esta línea, ¿qué será? No es amarilla, marrón claro si quieren, debuta con injuria renal aguda, va a empeorar su función renal y después la va a recuperar totalmente y van a ser adultos normales. Eso es un buen grupo y antes se creía que era la mayoría, sin embargo no es así. Hay un grupo pequeño, por suerte, de que nunca se recupera, fue tan severo, desarrolla necrosis tubular, cortical también asociada, o es una vertiente progresiva que vino muy tarde y terminan para siempre en enfermedad renal crónica y nunca se recuperan. Hay un tercer grupo que era una RC de fondo, vuelve a recuperar su función renal, como en esta línea morada, y después sigue el curso natural de su enfermedad o la acelera un poco más. Desgraciadamente eso bastante tenemos que ocurre. Pero hay un cuarto grupo, que era una injuria renal aguda establecida sin ninguna morbilidad previa. Se recupera aparentemente en forma completa. Pero después de 5, 10, 15 años, notamos que comienza a aparecer proteinuria, comienzan a hacer hipertensión y lentamente subir la creatinina, y de adulto joven comienzan a diagnosticarse enfermedad renal crónica, que muchas veces termina en enfermedad renal crónica terminal. Como es asintomático, nadie lo diagnosticó previamente y son adultos jóvenes en diálisis. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En esos pacientes probablemente la injuria renal aguda se recupera en gran cantidad, pero deja pobre reserva renal. Pero la recuperación de la masa renal ha sido en cantidad suficiente como para que la creatinina normalice, el sedimento urinario se vea totalmente normal y no tenga ni presión alta ni ningún otro problema. Pero ese grupo que queda con pobre reserva renal, el remanente que queda estaría hiperfiltrando, y si encima le agregamos obesidad, diabetes, cualquier otra patología, peor aún, se va a perder aún más rápido esa reserva renal, y no a los 80, 90, 100 años va a perder la función renal, sino mucho antes. Es por eso que hoy en día cualquier injuria renal aguda, no importa la causa, no se da de alta, sea en pediatría como en la edad adulta. Se les dice que una vez al año, por más recuperación 100% aparente que tengan, estamos obligados a que vayan al nefrólogo, a que se tome la presión, a que vea su sedimento urinario, ver que no aparezca proteinuria, porque muchas veces podemos tomar medidas preventivas que lentezcan o frenen esa hiperfiltración y modificar el curso natural de esa enfermedad, y obviamente con la perspectiva de que nunca entre la diálisis. Es importante que ustedes siempre por eso pregunten por la presente injuria renal aguda y monitoricen a estos pacientes. Bueno, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, es un tema muy amplio, desgraciadamente.
todavía muy poco preciso porque está en etapa de estudio amplio. Yo espero que para generaciones de ustedes las clasificaciones etiológicas, las clasificaciones de diagnóstico, antes de eso, sean más precisas y no tan tardías, para que definitivamente se pueda manejar un tratamiento más específico y precoz y cambie obviamente el pronóstico. Díganme. Para entonces la clasificación que tomamos en cuenta es la de Cadigo, la última. Sí, teniendo en cuenta que, o sea, en general, si subió más de 0.3 en 48 horas, disminuyó la diuresis esas primeras 6 a 12 horas, o en una semana subió 50% de la creatinina, estamos ante una injuria renal aguda. Y definitivamente desde ese momento tomar las medidas del caso. Ojalá todos se diagnostiquen en esta etapa y no de frente en estadio 3, que es lo que desgraciadamente nos viene con alta frecuencia. Y definitivamente según el estadiaje el pronóstico es diferente. De ahí la importancia de esa clasificación, porque después uno puede hacer estudios epidemiológicos más cercanos, ¿no? Hoy en día se está trabajando mucho en otros criterios diagnósticos y pronósticos. Están hablando de angina renal, donde están usando esos biomarcadores, para los antiguos biomarcadores que ustedes conocen, y asociándolo a criterios clínicos de mal pronóstico, para de esa manera poder hacer quizá a futuro un mejor criterio diagnóstico más precoz. También se está hablando de ir a subclínicas. Recuerden que estas variaciones de diuresis, pongámonos en el caso, que solo subió 0,2 la creatinina en 48 horas, que la diuresis se corrigió antes de las 6 horas. ¿Quién les da a usted la seguridad de que no ocurrió un daño estructural, una injuria establecida, pero de la masa renal en poca cantidad, pero ya le va a dejar una cicatriz? Y si ese paciente en el curso de su enfermedad, de su hospitalización o de próximas hospitalizaciones, hace otra vez problemas de hipoxia severa, va a tener menor reserva renal y peor pronóstico. Y inclusive en esa hospitalización se ha visto que esos casos subclínicos, que se cree que son un 5 al 20%, no están deleznables el pronóstico, ya tienen peor pronóstico en general. Y desconocemos que han tenido una pequeña injuria renal aguda, pero que no entra dentro del criterio de Cadigo. Entonces, en verdad, cualquier pequeña variación tienen que monitorizarla y prevenir aún más para que no pase ese estadio 1 que ya definitivamente sabemos que tiene mal pronóstico. ¿Comprenden? Entonces, todo paciente de riesgo tiene que estar atentos, aun cuando compensó antes de las 6 horas la diuresis, aun cuando la creatinina no subió tanto. Ustedes tienen que evitar noxias mayores porque ya hizo algo que quizás sea significativo si ustedes después empeoran, o el paciente peor empeora su evolución. Entonces, en verdad todavía no está todo dicho. Eso es lo poco que tenemos para diagnosticar la injuria renal aguda. Pero no crean que es el único método, probablemente haya métodos en futuro mejores. No son los únicos diagnósticos de injuria. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su atención.